mañana, 37 minutos. El número de contagios de COVID-19 ha aumentado, el número de hospitalizaciones también y de manera exponencial en los últimos días. Esto ha hecho que la ministra del sector, Kelly Portalatino, pues haya comentado que en el próximo Consejo de Ministros ella va a presentar la propuesta de volver a usar mascarilla de manera obligatoria en los espacios cerrados, porque también estamos frente a las fiestas de fin de año. Por eso es que hemos convocado a un especialista en la materia, el doctor Carlos Lezcano Alba, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, que finalmente es quien mantiene el pulso de las hospitalizaciones en nuestro país y quienes estuvieron ahí en primera línea atendiendo en la peor época de esta pandemia a quienes entraban a UCI. Doctor Lezcano, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, doctor Lezcano. Es un hecho objetivo, traducido en cifras, que las hospitalizaciones han aumentado. En lo que estamos viendo ahora es que ha aumentado la cantidad de casos, ¿no? Ya el porcentaje de positividad ha rebasado el 5%. En términos prácticos, en cuanto a casos, yo hablaría que ya estamos ya en el inicio de la quinta ola, ¿no? En hospitalizaciones el incremento todavía es muy pequeño. En cuidados intensivos prácticamente son casos aislados que tenemos de pacientes que tienen prueba positiva a COVID, pero que están en UCI por otra razón. Solamente tengo el reporte el día de hoy de un paciente en Moquegua que sí está en UCI por un problema respiratorio, probablemente debido a COVID, pero es un paciente que tiene enfermedades que lo predisponen, ¿no? Es un paciente mayor de edad y con enfermedades comórbidas, ¿no? Pero desde el punto de vista del número de casos, no de hospitalizaciones, sino de casos, ¿se puede técnicamente decir que estamos viviendo una quinta ola? El incremento que se está dando de casos en el país es exponencial. Como dije, ya rebasamos el 5%. Y técnicamente, en cuanto a casos, sí, podría decir que ya estamos en una quinta ola y hay que tomar las medidas necesarias para poder reducir este impacto que pueda tener posteriormente en hospitalizaciones, ¿no? Se entiende entonces por estos números que la ministra de Salud quiere hacer esta propuesta de regresar a la mascarilla obligatoria. Pero se entendió en su momento cuando relajaron todas las medidas y dijeron ya no se va a usar mascarillas. ¿Usted, viendo hacia atrás, cree que fue una buena medida? Todavía tenemos la presencia del coronavirus en el mundo y en el país también. Entonces, el no usar mascarillas en lugares cerrados, ¿no?, en donde hay aglomeración de gente, va a favorecer de que se incrementen las cifras. No estamos hablando de nuevos linajes de coronavirus, sino del que ha estado presente ya acá en el país, ¿no? Una variante del Omicron, que está en este momento difundiéndose con más rapidez y probablemente asociado a este relajamiento de las medidas de bioseguridad, ¿no? Desde el punto de vista de la historia natural de la pandemia, ¿cuánto tiempo puede durar esta quinta ola? Bueno, por la evidencia que hemos tenido de la cuarta ola, que ha sido de un tiempo de duración menor que las olas previas. O sea, ¿cuánto? Estamos hablando más o menos de alrededor de 1 a 2 meses, ¿no? Por la velocidad de incremento de contagios y la disminución del 8 mismo. semanas. Más o menos. Y ahora llevamos ya 4 semanas. Estamos hablando del inicio de la quinta ola prácticamente final de octubre, inicio de noviembre recién, que es lo que Claro. se ha reportado, el estar rebasando el 5% de positividad más o menos, ¿no? Todavía falta diciembre, en donde vienen las fiestas, las reuniones de oficina, las reuniones familiares, ¿no? Hay más momentos de relajo para celebrar la llegada del nuevo año. ¿Usted creería que más allá de las disposiciones que se den, las familias tienen que tener un especial cuidado, sobre todo si es que tienen ancianos, personas adultos mayores o pacientes con algún tipo de enfermedad crónica? Como ya lo había mencionado anteriormente, este no es un tema solamente de responsabilidad de las autoridades, sino también es un tema de responsabilidad personal y de responsabilidad familiar. Quienes son personas vulnerables para hacer cuadros graves por COVID-19 no deberían exponerse ni verse expuestos por el entorno familiar al contagio. Es decir, no deberían acudir a lugares en donde no se tengan las medidas adecuadas de bioseguridad para reducir al máximo el contagio, y la familia que convive con ellos tampoco debería ser un elemento que lleve el virus a la casa y exponga a las personas vulnerables, porque son las que al final terminan en cuidados intensivos, algunas de ellas, ¿no? Claro. Y el otro aspecto importante es la inmunización, ¿no? Las vacunas también. Las vacunas. Ahora, usted nos ha hecho saber que en el Perú hay en total 800 médicos intensivistas, 800. Y hay más de 2.000 camas UCI. Felizmente que se han multiplicado las camas desde cuando comenzó, que tenemos apenas 200, ¿no?
Pero si no hay médicos intensivistas para que trabajen en las camas UCI, pues no van a poder ser utilizadas. Y tengo entendido que solamente 10 universidades de medicina están graduando médicos intensivistas, en total 50 por año. Si son 50 por año y nos falta llegar a más de 2.000, pues habrá que esperar más de 10 años para tener por la formación universitaria el número requerido de médicos intensivistas. Así es, Fernando. Esta es una problemática con la que venimos luchando desde que hemos iniciado la gestión a nivel de las autoridades para encontrar soluciones inmediatas y soluciones mediatas al respecto, ¿no? Con 800 médicos intensivistas que atendemos adultos y otro grupo atienden a niños, es insuficiente para brindar la atención especializada, en este caso del paciente COVID-19 crítico. El paciente COVID-19 crítico, después de pasar por la emergencia donde están los médicos especialistas de esa área, tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos. Y para eso se requiere que sea atendido por un especialista también en medicina intensiva, ¿no? No solamente ya estoy hablando de médicos, sino enfermeras, técnicos, todo el personal especializado. No tenemos la cantidad adecuada de personal para satisfacer las demandas a nivel nacional. Y no estoy hablando solo de pandemia, estoy hablando también fuera de pandemia. Los intensivistas seguimos trabajando, atendiendo pacientes críticos, aun cuando no sean COVID-19. ¿Y se puede hacer un mapeo por región? ¿Cuáles son las regiones en donde hay menos médicos intensivos? Le pido por favor que me conteste tras la pausa, son las 8:44. Estamos en la quinta ola, nos indica el doctor. Así que hay que preocuparnos más por la salud, por nuestra propia salud y por la salud de quienes más queremos. Y ahora volvemos. Estamos en ampliación de noticias con el doctor Carlos Lezcano, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, quien nos anuncia la llegada de esta quinta ola de COVID-19, una ola con diferentes características, pues ya no son tantos los pacientes que ingresan a UCI, pero sí hay hospitalizaciones y contagios que han crecido de manera exponencial. Y uno de los principales problemas que tiene la medicina intensiva en nuestro país es que hay un déficit de especialistas en la materia. Y yo le preguntaba por la distribución en las regiones, ¿no? Vivimos en un país muy centralista donde hay mucha gente que tiene que llegar referida a los hospitales de Lima, porque en los hospitales regionales o no hay equipo o no hay especialistas. ¿Cuáles son los casos más graves en todo caso? Sí, más o menos el 70% de los médicos especialistas y de las unidades de cuidados intensivos están concentradas en Lima, eso es cierto, ¿no? Hay lugares en donde recientemente se han ido conformando unidades de cuidados intensivos, son las más jóvenes. Quizá uno de los lugares que pueden representar esta realidad es Moquegua, ¿no? Moquegua, en donde tenemos allí las unidades de cuidados intensivos más jóvenes, tenemos recién algunos intensivistas que están trabajando allí, pero también eso ocurre en otros lugares del país. Generalmente las UCIs están fuera de Lima, concentradas también en capitales de departamento, ¿no? Pero permítanos, por favor, doctor Lezcano, en acudir a nuestro compañero Mariano Calvera, quien nos da cuenta de las actividades justamente que está llevando a cabo la ministra de Salud, Kelly Portalatino. Mariano, buenos días, te escuchamos en todo el Perú. Gracias, compañeros. Buen día, directo en directo. Así es, la ministra de Salud, Kelly Portalatino, en este momento realiza... Hipólito Urano es del distrito limeño del Agustino. Ella en este momento hace un recorrido por el área de trauma shock y el triaje del hospital para verificar la situación de los insumos, de los equipos, además, conversando además con la vocal y el salvador del Instituto Hospitalario, quien la acompaña en este recorrido. Está conversando en este momento con algunos pacientes de los consultorios de observación de medicina y va a verificar algunas situaciones puntuales como los tomógrafos y los detectores, entre otros. Nos han indicado que al término de esta visita coordinada que realiza la titular de Salud va a brindar algunas declaraciones y vamos a regresar con ello, compañeros. Directo en directo, RTP Noticias. Muchas gracias por habernos permitido ver a la ministra desplazándose en el hospital Hipólito Unanue. Ministra, señor Lezcano, que había adelantado que este miércoles será visto en el Consejo de Ministros la posibilidad de que se restablezca el uso obligatorio de mascarillas y distancia social en lugares cerrados. ¿Se puede considerar que fue un error haber levantado la obligatoriedad de mascarillas antes de tiempo? El coronavirus está circulando en nuestro país todavía y estar expuestos
en lugares cerrados, sin adecuada ventilación y sin adecuado distanciamiento, iba a favorecer probablemente el repunte de casos como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y el reinstaurar estas medidas yo creo que deben darse ya, porque no debemos esperar a ver incremento de muertos para recién tomar las medidas adecuadas. Yo creo Paralelamente está la cobertura de la vacunación, ¿no? Así es. Hay muchas personas cuya última vacuna pues se la colocaron hace 5 meses aproximadamente, y lo que sabemos hasta el momento es que ya a partir del 5.º mes pues digamos la inmunidad va bajando. ¿Cuándo es que nos tendríamos que volver a poner la próxima vacuna? No tenemos mucha información de ello. Sí. Yo creo que acá nuevamente es importante empezar por la población vulnerable y la población expuesta a coronavirus. Estaba hablando de los mayores de edad, los que tienen enfermedades ¿no? Que los predisponen a casos graves, y también estoy hablando del personal de salud. Yo ya les puedo adelantar de que ya están empezando a haber aumento de los descansos médicos de personal de salud porque se han contagiado con el coronavirus, ¿no? Entonces es muy importante ya tomar medidas al respecto, ¿no? Y una de las medidas más allá de bioseguridad es probablemente tener en cuenta poner la 5ª dosis, ¿no? de la vacuna, ¿no? De la vacuna, comenzando por las personas que están en calidad de prioritarias, como el personal de salud, las personas de la tercera edad y los que tienen comorbilidades. Muchas gracias. Veremos el miércoles qué es lo que decide el Consejo de Ministros. Gracias, señor Carlos Lezcano. Recuerdo que usted es el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva. Que tenga muy buenos días.